pasa, mi querido Andrés Oppenheimer, con esta visita del Papa Francisco a Ecuador? Una visita en donde pues se esperan algunas declaraciones que seguramente no se van a hacer por parte del Papa Francisco, pero sí en este entorno de una ley mordaza, mi querido Andrés, como lo indica tu columna en The New Herald. Qué gusto saludarte, bienvenido aquí a ¿Qué tal, Fernanda? En tu informe Oppenheimer, te escuchamos. Hola Fernanda, buenos días. Sí, Fernanda, efectivamente el Papa está en Ecuador y la gran pregunta es si va a pronunciarse, si va a criticar la falta de libertad de prensa en ese país. Porque, Fernanda, Ecuador es, después de Cuba, el país que más censura a la prensa. Y el presidente, Rafael Correa, un populista, que está en el gobierno desde el 2007, es, digamos, el campeón de la ofensiva contra lo que él llama la dictadura mediática, que bueno, es una excusa como para arremeter y silenciar a todos los medios de prensa que no alaben su gobierno. Fíjate que la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, recientemente describió a Ecuador como el país de las Américas con las leyes más represivas contra los medios. Freedom House, otro medio, otro grupo defensor de libertad de prensa, tiene un mapa mundial de libertad de expresión y describe a Ecuador como país no libre. ¿Y por qué? Bueno, porque como decíamos recién, Correa ha creado un sistema de facto de censura en que los medios independientes pueden ser objetos de multas enormes. El diario El Universo, si mal no recuerdo, fue multado con $350.000 por algo que no le gustó al presidente. Y además están obligados a publicar las réplicas del gobierno si sus artículos no son considerados justos por un organismo gubernamental creado para regular la prensa. Me contaban, Fernanda, colegas de Ecuador, que, por ejemplo, tú dices algo en la radio o publicas algo en un periódico que no le gusta a este ente regulador y te mandan una corrección que tú tienes que publicar en el mismo espacio. No, bueno, imagínate. Pero ¿qué ocurre? Esa corrección, de la manera que está funcionando el sistema, no es que el gobierno te manda una corrección diciendo el presidente nunca dijo tal cosa, lo que dijo es tal cosa. No, la corrección es algo que a veces no tiene nada que ver, es una propaganda oficial. El presidente construyó 500 nuevas casas en el pueblo tal y tú tienes que ponerlo ahí en primera plana donde estaba la información anterior. O sea, es un mecanismo total de censura y de control de la prensa. Según Fundamedios es una ONG que monitorea este tipo de acciones del gobierno. Entrevisté a su director hace unos días y él me decía que el gobierno, bajo esta nueva ley mordaza creada hace 2 años, ya inició 270 acciones legales contra medios independientes. Qué barbaridad. Ya han cerrado como 3 periódicos, varias emisoras de radio, porque obviamente no pueden con estas multas. Y además de eso, Correa intimida constantemente a los periodistas. Hubo un incidente bastante lamentable hace unos años en que en una conferencia de prensa una reportera preguntó algo que no le gustó y él la llamó gordita horrorosa a la reportera en plena conferencia de prensa. Uf. Insultándola, etcétera, etcétera. Y ahora, como muchos otros políticos en el poder, demagogos en sus países, está acusando a cualquier periodista crítico de ser un golpista, de ser un desestabilizador. O sea, todo lo que no esté de acuerdo con su gobierno es golpista, es desestabilizador. Entonces me decía César Ricaurte, el presidente de Fundamedios, que el gobierno está utilizando esta ley mordaza para prácticamente monopolizar toda la información que hay en el país. Y cuando le pregunté si él cree que Francisco, el Papa, va a criticar la censura, el presidente de Fundamedios no estuvo muy optimista. Me decía que 10 grupos de defensa y libertad de prensa le enviaron una carta al Papa pidiendo
ser incluidos en una reunión con grupos de la sociedad civil que va a tener lugar esta tarde en Quito, y hasta el momento de nuestra conversación, que fue el fin de semana, no habían tenido respuesta. Después me enteré que había rumores de que sí, de que un representante de la prensa, de las radios, sería invitado a esa reunión. Vamos a ver lo que pasa esta tarde, Fernanda, pero lo único esperanzador de que la visita del Papa a Ecuador no sea utilizada por el presidente Correa como una herramienta de propaganda política, que hasta ahora lo fue, porque se paseó por todo el país con el presidente sonriente y presumiendo de que el Papa lo estaba apoyando. Es algo que acaba de decir unos minutos, acaba de salir una información diciendo que el Papa, en una ceremonia en Quito, en la capital ecuatoriana, acaba de decir que pidió dejar de lado los liderazgos únicos. Esto lo están resaltando algunos medios en Internet. Associated Press todavía no tiene esta cita, pero bueno, si lo dijo, bienvenido, porque sería una lástima, Fernanda, sería una pena y una desilusión respecto al Papa Francisco si se pasa 3 días en Ecuador sin hacer alusión a esta monopolización de la información, esta censura estatal, este acaparamiento de poderes del presidente Rafael Correa. ¿Cómo lo ves? Pues me llama la atención porque justo el Papa Francisco ha sido un papa que ha roto con muchos pues estatutos, con muchas formas, y sería, no sé, me llama la atención porque tendría que someterse a un asunto con Correa, ¿no? Como que Correa me parece pequeñito en ese sentido, muy grande en esta ley mordaza. ¿Por qué tendría el Papa Francisco que guardar silencio frente a una visita que pues no sé, no le encuentro ni pies ni cabeza, Andrés? Si tú le preguntas eso a nuestros colegas periodistas en Ecuador, te van a decir que por un lado el Papa tiene el desafío de reconquistar evangelistas. Por lo tanto, su primera misión en Ecuador es la evangelización, el rescatar, el tratar de detener, digamos, la caída de popularidad o de adhesión de la Iglesia Católica. Y por otro lado te van a decir que la jerarquía católica en Ecuador es muy cercana a Correa. Lo apoyan a Correa porque, a pesar de toda su verborragia radical izquierdista, Correa ha sido un furibundo opositor del matrimonio gay y está en contra de los abortos terapéuticos y toma varias posiciones de la Iglesia en temas sociales, de manera que, paradójicamente y contrariamente a lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, donde la jerarquía católica apostólica romana critica muchas veces al régimen de Nicolás Maduro, en Ecuador no. En Ecuador parece ser que la jerarquía católica está bastante cerca del presidente Correa, y eso podría ser un factor que podría atenuar las críticas del Papa. Pero bueno, esto que acabo de decir, si es que lo dijo, recién esto es de hace unos minutos, Fernanda, pero si lo dijo, mostraría que el Papa no se está callando de todo, cosa que sería excelente. Que así sea, como dirían en misa, mi querido Andrés. Amén, que así sea. Te mando un abrazo con mucho cariño. Próximo lunes con tu informe Oppenheimer. Gracias, Fernanda. Hasta siempre.